bendiga, hermanos. Que Dios le bendiga, hermanos. Bueno, coge una Biblia. Coge una Biblia. Él está vivo, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra gracia. Ahora vivo está, con poder y gloria, nos levantará. Ahora vivo está, con poder y gloria, nos levantará. Él está vivo, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Hoy tenemos un tema. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Jesús. Hubiera escrito un tema que quería compartir hoy. Hubiera escrito un tema. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. No me acuerdo. Sí. María me acuerdo que tenía ese tema. Bueno, vamos a tomar uno que tengo aquí entonces. Tengo mucho tema aquí que no he predicado. Gloria a Dios. Santo es Jesús. A veces uno piensa que uno tiene mucho tema y no son así. Santo es Jesús. Bueno, vamos a ver este tema. Vamos a hablar sobre el bautismo. El bautismo y el arrepentimiento.
Y para nosotros empezar el tema del bautismo y el arrepentimiento, vamos a empezar con la lectura de Mateo, capítulo 3, versículo 1 al 17. ¿Amén? El bautismo y el arrepentimiento. Yo sé que hay muchas personas que también no están en línea, pero más adelante van a ver esta transmisión. Aleluya. Porque dice que la palabra de Dios no sale vacía. Y ya me han contactado varios hermanos que dicen que ellos siempre están pendientes a los videos que se hacen. La gloria sea de Dios. A que uno sienta que uno está trabajando, pero no trabajamos en vanos. Trabajamos para Dios. Siempre hay alguien que la palabra de Dios le llega. Hoy se me cruzó un amigo que todavía no es cristiano. Esperamos que esa persona se convierta al Señor pronto, que dé fruto, no solamente que se convierta, que hay muchos que se convierten, pero no dan fruto, como le dice el Señor a los fariseos. Le dijo, dar frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Y vamos a ir a Mateo. El bautismo y el arrepentimiento. Prédica de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel de que habló el profeta Isaías como dijo, voz del que clama en el desierto. Un poquito alta, haciendo un poquito de eco la bocina. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salían a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a él, les decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su grano en el granero. Y quemará la paja en el fuego que quema, que nunca se apaga. Amén. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él, mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz que decía, de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
estamos hablando de el bautismo y el arrepentimiento. Son dos cosas diferentes. Porque hay personas que pueden estar bautizados, hay personas que pueden estar convertidos a Cristo y recibir el bautismo en el agua, pero no totalmente están arrepentidos. Porque una persona que se encuentra arrepentido es una persona que reconoce que ha hecho cosas malas. Una persona que sabe que la manera de vivir de esa persona, su manera pasada de vivir, no es la manera correcta. Una persona que se arrepiente es una persona que reconoce sus errores. Una persona que dice, bueno, yo robé. Una persona que dice, yo robé. Una persona que dice, yo maté. Pero dice, yo me arrepiento. Es una persona que está arrepentida. Una persona que le duele lo que hizo. Una persona que le duele la cosa mala que ha hecho. Pero para primero una persona decir, yo me estoy arrepentido de lo que hace, la persona tiene que reconocer su error. Una persona que está acostumbrado a tomar alcohol, a esa persona tú le dices, el alcohol es malo, y esa persona te va a decir, no, el alcohol es bueno. Porque esa persona no ha reconocido que el alcohol es malo. Una persona que fuma droga, que fuma marihuana, que huele cocaína, tú le dices, la cocaína es mala, y esa persona te dice, no, la cocaína no es mala. Es una persona que no se puede arrepentir, porque esa persona no ha reconocido la falta que ha cometido. Esa persona no ha reconocido que lo que está haciendo no es agradable a Dios. Por eso cuando hablamos del arrepentimiento y el bautismo son dos cosas muy distintas. Porque para primeramente una persona poder bautizarse, la persona tiene que estar arrepentida. Para una persona poder bautizarse, la persona tiene que estar arrepentido. Pero hay muchas personas que se bautizan y aún no están arrepentidos. La persona tú le dices, hermano, usted está jugando números. Y el hermano te dice, no, yo no estoy jugando números. Yo no estoy jugando números. Es una persona que no ha reconocido su error. Si la persona está jugando números y tú le dices, hermano, usted está jugando números, y la persona te dice, no, yo no estoy jugando números, la persona reconoce que jugar números es malo. Y la persona entiende en su entender que jugar números es malo. Pero esa persona no ha reconocido que esa persona juega números. Está encubriendo su pecado. Es una persona otra persona que no puede arrepentirse. Porque una persona que encubre su pecado no puede arrepentirse. Ahora, cuando una persona te dice, sí, hermano, hay muchos que dicen hermano, hay otros que dicen pastor, hay otros que dicen hermano. Sí, hermano, yo juego números, yo voy a tener que dejar esa maña porque a Dios no le agrada. Es una persona que está reconociendo que lo que está haciendo está mal. Esa persona está a un punto del arrepentimiento. O esa persona está caminando hacia el arrepentimiento. Todavía no está arrepentido, pero está caminando hacia el arrepentimiento. Entonces, dice que al bautismo de Juan el Bautista
iban los fariseos. Los fariseos eran los religiosos de la época. Era una religión. El fariseísmo, que cuando nosotros traducimos la palabra fariseo, significa apartado. Una persona que se apartó. Una persona que no vive en armonía con la demás persona. Una persona, tal vez la persona que fundó esa religión, tal vez lo hizo con buena intención. Tal vez los primeros fariseos hicieron la cosa bien. Pero en el tiempo que Jesús llegó a la tierra, en el tiempo que Juan el Bautista predicaba el Evangelio, los fariseos no estaban caminando según la voluntad de Dios. Porque si nosotros estudiamos bien la historia de los macabeos, y si estudiamos bien la historia de los sedonios, fueron personas que cuando hubo corrupción en Israel, esas personas dijeron, nosotros nos vamos a apartar. Cuando esa persona dice que hubo un hombre que se llamaba Epifanio, que esa persona dijo que iba a sacrificar animales impuros en el altar de Dios. Y dice que este hombre, cuando empezó a hacer eso, hubieron los descendientes de Sadok, dijeron, nosotros nos vamos a apartar, nosotros no le vamos a permitir a ese hombre que haga cosas malas en la casa de Dios. Y dice que hubo un pueblo que se apartó, pero hubo un pueblo que siguió apoyando lo malo. Entonces, de ese pueblo mismo que se apartó, de ahí salieron los religiosos fariseos, que quiere decir apartados, personas que se apartaban. Pero dice que en los tiempos de Jesús empezaron a corromperse los religiosos de la época. Eran estudiosos, tenían conocimiento de la verdad. Los fariseos tenían conocimiento de lo que era la palabra de Dios. Pero los fariseos tenían algo diferente. Los fariseos tenían el corazón endurecido porque prefirieron su deleite. Eran personas que eran capaces, como Jesús dice, eran capaces de devorar la casa de la viuda, eran capaces de devorar la casa de una persona y después usar oraciones largas. Y pensaban que por las malas obras que hacían, pensaban que sus oraciones largas iban a aplacar sus malas obras. Pero hoy en día no es lo mismo. Mucha gente le dice a los pastores, el pastor es un fariseo. Mucha gente le dice a los evangelistas, el evangelista es un fariseo. Que tal vez lo están diciendo bien, porque fariseo significa una persona que se apartó, una persona que está apartado para Dios. Pero en el ámbito que esa persona le está diciendo a esa persona que es un fariseo, se lo está diciendo que esa persona es un hipócrita, que esa persona no vive lo que hace. Pero los pastores y los evangelistas, que podemos decir el pastor es un fariseo o el hermano es un fariseo, y podemos considerarlo una persona que es reprobado por Dios. Pero puede ser reprobado a tus ojos, porque alguien puede ser tal vez reprobado a los ojos de alguien, pero a los ojos de Dios esa persona es aprobado. Porque dice la Biblia que cuando Samuel fue a ungir a David, dice que estaba Elías delante de Samuel, y Samuel dijo, este es el ungido de Dios, este es el ungido de papá. Samuel dijo dentro de sí, pero el Señor le dijo, no mire su apariencia, porque yo no miro la apariencia. Y tal vez a los ojos de alguien, una persona puede estar reprobado, tal vez porque la persona cometió una falta, tal vez porque la persona cometió un error, pero a los ojos de Dios, esa persona está aprobada.
Y con el tiempo el Señor puede moldear ese vaso para que esa persona pueda obedecer a Dios y dar testimonio y que muchas almas se puedan arrepentir por esa persona. Entonces, los fariseos eran personas que conocían la verdad. Eran personas que tenían la palabra de Dios. En un momento el Señor le dijo: ustedes en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas a hacer todo lo que ellos os manden, pero no hagáis conforme a sus obras. No hagáis conforme a sus obras, porque los fariseos le ponían yugo a la persona. Los fariseos decían que la persona tenía que diezmar una menta, que la menta era una hierba, es una hierba. No estamos hablando de una menta joven, no, hermano, como mucha gente dice, es una menta. La menta es una hierba que tiene un sabor como la menta, es de eso que se hace la menta, pero no es menta de la menta que nosotros no comemos, no. Es una hierba, la hierba más inferior de la tierra. Jesús le dice: ustedes diezman la menta, la hierba más mínima, pero se olvidan de lo más importante de la ley. El Señor le quería decir a los fariseos que no enfocaran su evangelio en la dureza, que no enfocaran su espiritualidad con severidad, porque hay mucha gente hay muchas personas que llevan el evangelio en severidad y no lo llevan en misericordia. Y los fariseos enseñaban algo, impulsaban algo, y si la persona no cumplía las expectativas de los fariseos, para ellos esa persona era lo peor de lo peor de lo peor, por simplemente no cumplir una de sus expectativas. Porque hay mucha gente que dice: ay, fulanito por esto y tal cosa, esa persona no es digno de Dios. Hay personas que le ponen un límite al otro. En vez de ellos enfocarse en su propia vida y decir: yo tengo que mejorar, yo tengo que dar más ejemplo, yo tengo que ser mejor persona, yo tengo que dar más misericordia, más amor. La persona lo que le pone un límite a la otra persona, dice: fulanito no es de Dios. Y siempre se mantienen acusando a los demás, siempre se mantienen señalando al prójimo, cuando esa persona lo que en realidad debe de hacer es mejorar su estado, mejorar su manera de vivir. Entonces los fariseos vivían ese tipo de evangelio. Los fariseos no llevaban la carga a ellos. Los fariseos no llevaban la cruz. Los fariseos le ponían carga a las otras personas, pero carga que ellos mismos no podían cumplir. Entonces Jesús le decía a los fariseos: ustedes tienen que aprender la misericordia. La misericordia es un atributo del arrepentimiento. El primer atributo que el Señor Jesús vino a mostrar del arrepentimiento es la misericordia. Una persona pecó, cometió una falta, pero esa persona se puede volver a levantar, esa persona se puede volver a arrepentir, esa persona yo la puedo volver a usar. No porque esa persona cometió una falta, esa persona merece el infierno. No porque esa persona cometió una falta, esa persona no merece la vida eterna. Cometió una falta, es verdad, pero esa persona tiene derecho a volver a levantarse. Y los fariseos tenían ese evangelio. Inmediatamente la persona cometía una falta delante de sus ojos, o la persona no diezmaba, o la persona no ofrendaba, esa persona se convertía en el pecador de los pecadores de los pecadores. Y cuando Jesús vino, Jesús le dijo a ellos: miren,
yo voy a comer con los publicanos. La ramera que no me importa si la ramera me toca. Porque una persona inmunda en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, una persona ramera era inmunda. Esa persona ni debería de tocarte delante de Dios. Esa persona no debía de tocar un ungido de Dios. Pero cuando Jesús vino, Jesús dice que las rameras lloraban a sus pies. Las rameras lloraban a los pies de Jesús, se arrepentían. Volvían a creer. Volvían a creer. Primer atributo del arrepentimiento es la misericordia, hermano. El segundo atributo, el amor. El amor, hermano. Una persona que no tiene amor no está arrepentido. El amor es algo que dice la Biblia, que el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no guarda rencor, como muchas personas hacen. Fulanito me la hizo, fulanito me la paga. Fulanita me la hizo, fulanita me la paga. Ojo por ojo, diente por diente. El atributo del evangelio, del arrepentimiento, es el amor. Una persona no puede, me hicieron daño, yo le voy a hacer daño a una gente. Me hicieron daño, yo le voy a hacer daño al otro. No. Perdonar. Que la justicia, dejársela a Dios. La justicia, entregársela a la justicia. Porque para eso establecieron leyes, establecieron tribunales, establecieron jueces sobre la tierra. No como gente que agarra y, ay, fulanito me hizo daño, yo le voy a mandar a una gente para que lo atraque, para que le haga daño también a él. No, el cristiano no puede hacer así. Porque hay muchos cristianos que nos roban, pero si le roban, dicen, yo lo voy a mandar a atracar. O yo le voy a mandar a Pedro para que le corte una oreja. Aleluya. Hay hermanos así, hermano. Hermano que dice, hubo un hermano que yo oí un hermano que decía, aleluya. Decía el hermano, le voy a arrancar la cabeza al otro. Un perro, hermano, todavía sin arrepentimiento. El perro en la carne, hermano. Y hay hermanos así. Hay hermanos que piensan en machete, cuchillo. Aleluya. Dios que tenga misericordia. Santo Dios. Todavía están en la carne, hermano. Más carnales más huesudos y más carnales que los huesos secos que hubiese aquí. No se le puede hablar nada. De una vez buscan su machete. ¿Quién fue que me habló? ¿Dónde está? Yo lo voy a resolver. En chuleturbo, hermano. Vamos a ir al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37. 37 al 42. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo,
sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 hombres y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan y en las oraciones. Hermano, Pedro se encuentra enfrente del pueblo, de los mismos que gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pedro hubiera sanado a un paralítico. Y dice que cuando ellos vieron ese milagro, ellos dijeron: ¿pero qué está pasando? Pedro empezó a predicar y le dijo: mire, ustedes se acuerdan, no hace muchos días, al que mataron, Jesús le dijo, Pedro le dijo: ¿no se acuerdan? Ellos dijeron, Pedro empezó a predicar: Poncio Pilato y ustedes se sacrificaron a aquel hombre. Ustedes lo pidieron, pero ese Jesús que sacrificaron, ese fue el que el Señor envió para la redención de nuestros pecados. Y ese fue que hizo ese milagro delante de nuestros ojos. Cuando ellos oyeron eso, ellos se compungeron de corazón. Dijeron: pero Pedro, se asustaron, hermano. Se asustaron. Y le preguntan a Pedro: Pedro, ¿qué vamos a hacer? Y dicen: arrepentíos y bautícense en el nombre del Señor Jesús. Ahí mismo el pueblo se arrepintió. Se añadieron en ese día muchísimas personas, como 3,000. Primera prédica de Pedro. Reconocer cuando cometemos una falta. El pueblo le faltaba mirar lo que hicieron. Mirar que lo que hicieron, que mataron a un hombre inocente. Le faltó eso. Y cuando ellos se dieron cuenta de lo que hicieron, ellos dijeron: ¿y ahora? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer ahora que hemos ya cometido esa falta? Y Pedro dijo: ustedes deben de ver, arrepiéntanse, confíense a Jesucristo, bautícense y ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Porque una persona que no reconoce su falta, una persona que no reconoce lo que hace, no se arrepiente, hermano. No se arrepiente. Porque el arrepentimiento tenemos que reconocer las cosas malas que hacemos. Yo hice tal cosa. Si yo robé, bueno, Señor, yo robé, perdóname. Yo maté, Señor, yo maté. Hay gente que hace una cosa y se quedan igualitos, como que nada es nada. Gente que roba, gente que mata, gente que hace lo que quiera y se quedan viviendo su vida tranquila. No tienen temor de Dios, hermano. Todo lo que nosotros hacemos trae consecuencias. Y la gente cree que cuando tú cometes una falta, le hiciste daño a alguien. Por eso es que el Señor dice que no se puede hacer ojo por ojo. No podemos hacerle daño a nadie. Si nos hicieron daño, no podemos buscar venganza. La justicia es de Dios. La justicia hay que dejar en la mano de Dios. Muchos cristianos que quieren hacer justicia con su propia mano. Me robaron un plato de comida. Me robaron tal cosa. Yo ahora mismo me voy a defender. Tú verás lo que voy a hacer. Voy a robar el que me robó. Eso es del diablo, hermano. Se me robaron una pasola, me robaron un motor. Yo voy a robar un motor también. Deja que el Señor, encomiéndale al Señor. Como muchas veces me pasa a mí. A veces me pasa, porque hay veces que uno tiene que reconocer que las cosas materiales a veces uno le duele cuando uno pierde cosas materiales, igual cuando uno pierde algo que uno quiere. Pero para eso está la justicia de Dios y para eso está la justicia de la tierra. Por eso el Señor dijo que la justicia es de Dios.
que no, el Señor sabe cómo luchar. Pero cuando nosotros agarramos y hacemos justicia por nuestra propia mano, lo que trae consecuencias, hermano. Eso es lo que trae muchas consecuencias. Entonces el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Los fariseos quisieron hacer su propia justicia y mataron al que no debían de matar, al Hijo de Dios. Hay gente así. Entonces cuando ellos se dieron cuenta de lo que hicieron, ahí se arrepintieron. Entonces, una persona que reconoce su pecado, el primer paso al arrepentimiento es reconocer nuestro pecado. Pero todo lo que hacemos, mucha gente dice, yo cometí tal cosa en el mundo, eso te va a traer consecuencias a ti. Aunque tú te arrepientas, va a traer una consecuencia. Va a traer una consecuencia, porque hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer que traen consecuencias graves, hermano. Pero graves, al que nos arrepintamos, pero trae sus consecuencias. Hay cosas que traen consecuencias, hermano. Por eso en un momento, Jacob dice que a los hijos de Jacob mataron a cierta persona. Cuando Jacob se dio cuenta de que sus hijos mataron a tal persona, Jacob dijo, maldito sea su furor. El furor de ellos, el enojo de ellos, porque el enojo del hombre no da el enojo de Dios. La ira del hombre, como el Señor lo dice, no da la ira de Dios. Jacob no lo maldijo a ellos, porque eran benditos, pero Jacob maldijo su ira. Y Jacob lo desheredó a ellos. Le dijo, ustedes ya no son mis hijos. En pocas palabras. Lo sacó, dijo, lo apartaré en Israel. Eso fue la primera desheredación bíblica. Fue la desheredación de Jacob. Cuando dijo que ya lo iba a apartar a Simeón y a Leví. Lo iba a apartar en Israel. Y por eso los hijos, escogió a los dos hijos de José. Los dos hijos de José lo escogió en vez de coger a su propio dos hijos. Porque la sangre, derramar sangre, hermano, es algo del diablo. El diablo es que derrama sangre. El diablo es un homicida. Tal vez las personas que estaban alrededor de Jacob decían, eso Jacob estaba apoyando, hermano. Jacob no estaba de acuerdo con lo que sus hijos hicieron. Ahora vamos a leer San Juan capítulo 3, versículo 1. Jacob no maldijo a sus hijos, pero Jacob maldijo el furor de ellos. Dijo, maldito sea su furor, su ira, la ira de ustedes, por hacer daño a quien no debía de hacer daño. Usted hace daño a alguien que no debe de hacer daño. No debemos de buscar justicia con nosotros mismos, porque solamente violaron a su hermana, y no fue ni siquiera que la violaron. No fue que la violaron, fue que ella misma se entregó a un hombre. Ella se entregó. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde viene y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os anunciare las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Nicodemo, un hombre anciano, un hombre de edad, que Nicodemo tenía tal vez sus 60 años y Jesús tenía sus 33 años, 32 años. Y Nicodemo se acerca a Jesús de noche. Nicodemo era un maestro en el pueblo hebreo, una persona estudiosa, una persona que conocía la Biblia, que conocía la Torá, o no era Biblia, pero era el Antiguo Testamento, porque el conocimiento, hay mucha gente que dice, por mi conocimiento yo estoy arrepentido. El conocimiento no es arrepentimiento. Yo conozco la Biblia, como mucha gente tú le predicas y dices, yo conozco la Biblia, yo soy hijo de pastor. Yo conozco la Biblia, yo soy hermano de pastor. Yo conozco la Biblia, mi hijo es pastor. Sí, tú conoces la Biblia, pero el conocimiento y el arrepentimiento son dos cosas diferentes. No se puede confundir el arrepentimiento con el conocimiento. Nicodemo conocía la ley. Dice Jesús, tú eres maestro de Israel. Tú eres maestro y tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo. Y Jesús le dice, si tú no entiendes esto, ¿cómo tú puedes ser maestro en medio del pueblo? Si tú no entiendes lo que yo te digo, ¿cómo tú puedes enseñar a otro? Jesús le dice, ¿cómo tú puedes enseñar a otro si tú mismo no entiendes lo que tú conoces, lo que tú hablas? Tú no puedes hablar algo que tú no conoces. O sea, Jesús le dice, tú no estás capacitado para ser maestro. Y era un hombre de edad, hermano. Hay muchas personas que dicen, por mi edad yo estoy capacitado, yo tengo muchos años, yo puedo enseñar, yo puedo ser maestro, yo puedo ser líder porque yo tengo mucha edad. Yo puedo ser pastor porque yo tengo mucha edad. Y está equivocado, está totalmente errado. No es la edad que te hace sabio. La edad es algo bueno, sí. Y la Biblia respeta la edad. Y la Biblia señala que la edad es algo bueno. Pero las cosas espirituales no se descienden por lo carnal, por lo terrenal. Las cosas espirituales se descienden por lo espiritual. Una cosa espiritual no lo puede discernir un carnal. Nicodemo estaba en la carne. Por eso Jesús le dijo, tú eres de la carne todavía, tú estás nacido en la carne, pero tú tienes que nacer en el espíritu. Tú tienes que nacer en el espíritu. Tú eres nacido de la carne todavía. Como le dicen, si un cristiano le dice, los cristianos del día de hoy, los cristianos acá le dicen, usted está chuletú, usted está carnal, hermano. Jesús le dijo eso a Nicodemo. Usted está más carnal que la carne misma. Si usted no entiende lo que te estoy diciendo, es porque está carnal. Nicodemo era un hombre, un anciano en Israel, respetado en Israel.
era respetado. Era respetado en medio del pueblo. Pero estaba chulo. Todavía no he terminado el tema, pero ya llegó la hora. Entonces, el bautismo y el arrepentimiento. El bautismo y el arrepentimiento. Le podemos dar seguimiento a esta misma palabra el domingo. El domingo también tenemos culto. Domingo a las 6 de la noche. Y como le decía, hermano, el bautismo y el arrepentimiento es algo lindo cuando una persona antes de bautizarse, una persona reconoce su pecado, la persona confiesa su pecado, la persona quiere empezar una nueva vida, porque el evangelio hay mucha gente que quiere vivir el evangelio a su gusto. Los casados ya están casados con una mujer en el mundo, y cuando vienen el evangelio quieren recasarse. Usted se casó en el mundo, trate de arreglar las cosas para que la mujer que usted se casó no esté en adulterio. No esté en adulterio. Tenemos que respetar lo que Dios dice. No porque seamos amigos. Ay, fulanito es mi amigo, yo tengo que pasar el paño tibio. Ay, fulanito es bueno, fulanito me saluda. No. La palabra es la misma para todos. Yo que estoy soltero, yo me puedo buscar una muchacha como una mujer como yo la quiera, siempre y cuando sea en el Señor. Siempre y cuando sea en el Señor. Pero inmediatamente yo me casé con una mujer. Yo no puedo estar mirando a otra mujer. Y yo no puedo estar pensando en abandonar a mi mujer o divorciarme de esa mujer para yo agarrar y recasarme con otra mujer. Usted está chuletú, hermano, si usted hace eso. Chuletú. Si usted se arrepintió, se casó en el mundo y tiene hijos ya por el medio, usted trata de arreglar las cosas. Hay que guardar lo que decimos, hermano. Hay muchos hermanos que se casan y empiezan a mirar a la mujer. Ay, la mujer no fue con esa de la que el Señor tenía para mí. Entonces, ¿para qué me esperaste el tiempo? Ahora quieren mirar porque encontró una mujer más bonita, más flaquita, con el cabello malizo. Con el cabello malizo, más bueno, con el cabello más largo, digo, guau. Y la muchacha le picó un ojo. Ahora dice, ay, Señor, no fue esta la que tú tenías para mí. Dame la sierva que me picó el ojo. Tan chuletú, hermano. Tan como Nicodemo en la carne. Usted se casó con su morena, quédese con su morena ya. Y si usted se casó con una morena con el cabello malo, quédese con su morena con su cabello malo. Otro que se casa y están mirando a la mujer del prójimo. Están mirando a la mujer del prójimo. Ponen el ojo para la mujer de ellos y el otro ojo lo ponen para la mujer del prójimo. No, hermano. Hay que respetar. Si usted se casó con una muchacha con el cabello malo y morenita, tiene que quedarse con esa. Y si Dios lo bendijo a su hermano con una mujer de pelo, como a mí también me encanta, si mi Dios me da una esposa de pelo, yo no me quejo. Yo no me quejo si Jehová me da una mujer de pelo. Pero si yo me caso ya con una mujer con su cabellito duro y corto, porque la mujer no se debe, en realidad la mujer no se debe de cortar el cabello. Pero si ya esa fue la que yo escogí, aunque se cortó su cabello ya en el mundo y se aceptó a Cristo, y fue esa con la que me casé, ya yo tengo que aceptar así como está. Y hay gente que después que consigue su fama, después que tiene fama y tiene los otros, y ven una muchachita más joven, con el cabello bien lacio, bien bonita, y se sienten atraídos por esa muchacha, dicen, empiezan a murmurar dentro de ellos, dicen, ay, esa no fue la que Dios me dio. Esa no fue la que Dios te dio, pero esa es la que tú tienes, y con ese que te tiene que quedar.
Entonces no estamos hablando del matrimonio, porque el tema del matrimonio es un tema. Estamos hablando del bautismo y el arrepentimiento. Y vimos que Nicodemo, siendo un hombre de edad, un anciano en Israel, hermano, para ser un anciano en Israel, un líder, hermano, debía de ser un hombre estudioso, hermano. Debía de conocer la Biblia de la A a la Z, hermano. Y cuando Jesús le habló, el lenguaje que Jesús le hablaba, parecía que le estaba hablando era en inglés, hermano. Y se hablaba en hebreo en aquel entonces, en aquel lugar. Y parecía que Jesús hablaba en inglés. Aleluya. Parecía que Jesús estaba hablando inglés, hermano. No es fácil. Que una gente te esté hablando en un idioma y tú lo estés entendiendo en otro idioma, hermano. Pero era porque no estaba en el espíritu. Era porque no tenía el verdadero arrepentimiento. Una persona arrepentido tiene que nacer de nuevo. Por eso Jesús le dijo, ahora te falta una cosita. De verdad tú tienes la ley. Es bueno que tú tengas la ley. Pero te falta una cosita chiquita. Y en realidad es chiquita para los hombres, pero es grande para Dios. Le digo, te falta nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu. Nacer del agua. Bautizarte. Te faltan los dos bautismos. El del agua y del Espíritu. Y no estoy hablando de gente, porque hay gente que de una vez ven un video mío y dicen, ay, te está tirando puya fulano. Yo no estoy tirando puya a nadie, yo estoy hablando de la Biblia para que no vayan a decir, ay, que le está tirando puya al hermano, o aquel hermano, o aquella hermana. Y muchos hermanos chismosos, que son chismosos. Y una vez ven en el video y empiezan a chismotear, a mandárselo a los otros. Mira, le está tirando puya a fulano, le está tirando puya al hermano, le está tirando puya al mengano. El evangelio no es para estar tirando puya, hermano. Yo estoy hablando de lo que el Señor dice aquí. El evangelio no es para yo tirar puya a nadie. Ni tengo derecho, ni soy más justo que nadie para tirar puya a nadie. Entonces, el bautismo del agua y del Espíritu. Y hay muchas hermanas también, ¿verdad? Hermanitas que tienen su edad y todavía le falta el arrepentimiento. Amén. Vamos a entregar hasta aquí. Hasta aquí me ayudó Jehová. Y vamos a darle gracias, Señor. Padre celestial, amantísimo Rey, tú que moras en las alturas, Señor. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gloria y honra, Señor. Bendigo tu santo nombre, Señor. Padre, mira el culto de esta noche, Señor. Padre celestial. Te entrego, Señor, todo, Señor. Mira, Mayo, Señor, Padre. Ten tu mano, mira. Padre, te entrego todo, Señor. Glorifica tu Madre preciosa, Señor. Y tiene tu mano, Señor. Bendice, Señor, las personas que pudieron oír, Señor, Padre celestial. Y los que no pudieron, Señor, también, Señor. Tócalos, Señor, Espíritu de Dios, Señor. Para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, Señor. Creo que el domingo le vamos a estar dando continuación con un tema. Porque me faltaron unos versículos todavía que tengo que compartir. Porque no puedo terminar el tema de hoy. Vamos a seguir hablando el domingo del bautismo y el arrepentimiento. Amén.